pero para Dios se merece lo mejor, es lo más fuerte. Parece que Dios siempre merece el 100%. Cuando vamos a darle a Dios hay que darle lo mejor que podamos. Le damos la bienvenida a los departamento 4, gracias por venir. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. Aquí lo seguimos esperando. Vamos a ir, dice, ¿cómo se dice? Vamos a ir al punto, a lo más importante, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7. Hablaba con un hermano hoy y me decía que ya no iba a la iglesia porque los servicios duraban de 3 a 4 horas. Dice, muy largo, dice, tenemos cosas que hacer. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en su palabra es donde está la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos en su palabra. Entonces, si ya lo tenemos todo, nos podemos poner de pie para leerla, ¿verdad? Y todos juntos la vamos a leer. Nomás vamos a leer el 21, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Gracias una vez más, Padre, te damos en esta hora, Señor, porque has permitido, Padre, estar una vez más aquí en tu casa, Señor, en tu casa de oración, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque a ti te ha placido, Padre, que estemos todos aquí reunidos. Te pedimos, Padre, que tomes control de nuestro corazón, de nuestra mente en esta hora, para que podamos atesorar tu palabra, Señor, en este día, Padre, y ponerla por obra, para que dé fruto al 100 por 1, Señor. De igual manera, te pedimos, Padre, por la hermana que va a enseñar a los niños, que va a tener cuidado de ellos. Tú le des paciencia y sabiduría para que pueda hacer el trabajo que le has encomendado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y podemos tomar asiento. La palabra es sencilla. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto hemos oído esa escritura anteriormente? Muchas veces, ¿verdad? Todos las hemos oído, la hemos escuchado, ¿verdad? Pero en esta hora dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Dos caminos, uno bueno y uno malo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero son caminos que nos llevan a la muerte. Son caminos de muerte. Entonces nosotros tenemos que escoger cuál camino vamos a escoger. Dice en Lucas 13, 23 en adelante, dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice el 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Verdad? Dice, una pregunta teórica. Decían, Señor, son pocos los que se salvan. ¿Por qué son pocos los que se salvan? Porque muchos quieren entrar por la puerta ancha. No quieren sufrir, no quieren padecer, no quieren pagar el precio. Simplemente queremos las cosas facilitos. Las cosas fáciles. Queremos las cosas fáciles y rápidas. Entonces, pero el Señor Jesús contesta no con números, sino afirmaciones, ni afirmaciones, sino con una advertencia que nos hace. Procuraos a entrar por la puerta estrecha. Ayer fuimos, ¿cuánto? A la cena de matrimonios, un montón. Ahora en la escuela americana a las 5 y había 2 nada más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Escogiendo la puerta ancha o la puerta estrecha? Nos estamos yendo por la ancha. Y el Señor en su palabra nos esforza, ¿a qué? A esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Porque por la ancha muchos hasta corren. ¿Por qué? Porque la ancha es más bonita, ¿verdad? La ancha es prácticamente lo que la carne quiere, lo que el cuerpo quiere, la carne quiere. ¿Qué quiere? Gozarse, andar allá afuera, paseándose en el parque, disfrutando del día de descanso. Cuando nosotros sabemos que primero está Dios. ¿Ya? Primero está Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dice, las preguntas por curiosidad no conducen a la fe. Dice, después Jesús explicó que la gente del mundo entero, y no solo judíos, se sentaría a la mesa del reino de Dios. Dice, muchos que piensan tener la entrada garantizada, dice, delante de ti hemos comido y bebido, serán excluidos. O sea que si nosotros pensamos que el venir una vez por semana o 2 veces, o una semana sí, una semana no, tenemos el boleto ganado al cielo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente, ¿quiénes? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Me gusta que la palabra de Dios hable solita, por sí sola. ¿Por qué? Porque he oído que, pues, nomás a mí me tiran, nomás a mí me echan, o ya le contaron. No, la palabra de Dios habla por sí sola. No necesitas ayuda, simplemente nosotros tenemos que hablarla como es. ¿Ya? Estamos en apuro, dice. Todos se acuerdan de la predicación del viernes, ¿verdad? Estuvimos en apuros el viernes y todavía estamos en apuros hoy. ¿Por qué? Porque Dios habla y habla y habla y habla a nuestras vidas, y nosotros pues, nos hacemos los sorditos, nos hacemos los sordos, nos hacemos que como que, oh no, no es para mí, es para el hermano, o es para el que no vino, o es para el que llegó tarde. No, es para todo aquel que está oyendo en este momento, en este lugar. Den un fuerte aplauso a Dios. Más fuerte, más fuerte. Acuérdense que hay que alabar a Dios en todo el tiempo. El Padre que quiere, que nos ama, nos reprende, nos castiga si nosotros no nos castiga si nosotros no nos ponemos a lo que Él dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a empezar. Por eso dice que el hacer preguntas no nos lleva a la fe que Dios quiere que nosotros lleguemos, sino el hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso decía en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. O sea, la puerta grande, ¿a dónde nos lleva? A la muerte. A la perdición, a la muerte espiritual. ¿verdad? Entonces dice, muchos son los que entran por ella. ¿Cómo estábamos el viernes? Así llenos. Y ahora, la mitad. Entonces, tenemos que ser, dice que no es el decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no es el decirlo,
sino el hacer lo que Dios quiere, el que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces, por eso dice, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. El diablo nos pone cansancio, nos quedamos en la casa tranquilos. Bueno, pues no le hacemos mal a nadie. Pero no venimos a la casa de Dios, no venimos a ponernos a cuenta con Él. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos problemas, todos los días tenemos luchas y pruebas. Y por eso dice en su palabra, el Señor Jesús dice, venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, y yo lo haré descansar. Trabajamos toda la semana y no venimos ni un día a la casa de Dios. Vamos a echarle al costal, a echarle al costal y echarle al costal. Va a haber tiempo que vamos a tirar la toalla. En la situación que estemos, en el lugar que estemos, si estamos teniendo problemas con la familia, vamos a tirar a la familia. Si estamos teniendo problemas en el trabajo, vamos a dejar el trabajo. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados. Entonces nosotros tenemos que escoger la puerta estrecha. Dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso dice la palabra de Dios que muchos son los escogidos, los llamados. O sea que Dios hace el llamado a todo el mundo, y pocos son los escogidos. ¿Se acuerdan cuando Él preparó una cena, que hizo la invitación a todos sus amigos, todo el mundo, y a la hora, nadie llegó? Entonces, ¿qué dijo? Bueno, vayan y tráiganme al que encuentren allá en la calle. Entonces, cuando venga el Señor, ella nos invitó a la cena de las bodas del Cordero. Pero cuando venga, y si nosotros nos encuentra haciendo otras cosas, ocupados en nuestros quehaceres o en nuestros deleites, va a decir el Señor, pues agárrenme ahí a los que andan ahí, a los que menos saben de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque menos salíamos para allá. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. ¿Verdad? Dice, ¿por qué? Son pocos los que la hallan. Hay que ser uno de esos pocos. ¿Verdad? Hay que ser uno de los pocos. Entonces hay que esforzarnos. Dice en Lucas 6, 43 al 45. Dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Es porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, los frutos no hacen que un árbol sea bueno, sino que es el árbol bueno el que produce buenos frutos. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a hacer, Dios nos prueba y vamos a ser probados, ¿verdad? Si somos buenos árboles, si somos buenos frutos. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque dice que solamente el que haga la voluntad de Él, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Dice en Lucas, vamos a ver, en Juan, 1 de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Ahí Jesús nos advierte acerca de los falsos profetas, los cuales serán conocidos por lo que hacen. Y si también le recuerda que no basta con decir que es seguidor de Jesús, lo importante es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Por eso es que dice,
En 1 de Juan 1:6. Vamos a leer del 5 al 10 para poderle entender bien. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso dice que la Biblia, la Biblia declara la luz es una manera de referirse a la vida y a la verdad de Dios. Dice, Dios da la vida y la preserva, dice, la vida de todos. Pero el autor está hablando acerca de la vida espiritual, la palabra de Dios habla acerca de la vida espiritual, que reciben los que creen en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, lo opuesto a la luz es la oscuridad, figura que representa a la mentira y a la muerte espiritual. Entonces la palabra de Dios, es luz. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que seguimos a Cristo Jesús, debemos de ser luz, debemos de alumbrar donde quiera que vayamos. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Acuérdense que no podemos decir que estamos en la luz y hacemos lo contrario. No podemos decir que acuérdense que el árbol bueno da frutos buenos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Por qué? Porque entonces el árbol es malo. Fíjese lo que dice en el 2. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo. Y Él es la apropiación por vuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 10 mandamientos, que no los tenemos que cumplir todos, porque con 2 que usted cumpla, los hace todos los demás fácilmente. Primero, ¿cuántos saben? Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es casi semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso dice el 4, en 1 de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está con él. Todos conocemos a Jesús. Acuérdense que el conocerlo no es suficiente. Decíamos anteriormente que a Jesús todo el mundo lo conoce. Pero a Cristo no hay que conocerlo, a Cristo hay que caminar con Él, hay que caminar como Él. ¿Por qué? Porque al caminar como Él estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, porque Él vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no quiere que ni siquiera uno se pierda. Si nosotros seguimos sus pasos, no nos vamos a perder y vamos a ayudar a muchos a que no se pierdan. Pero si no, le estamos haciendo al mentiroso. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el 5, pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Tenemos que llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, no vamos a batallar. Vamos a estar a todo el tiempo, hora de servicio, hora de estudio, hora de lo que haya, estar siempre al pendiente de las actividades que son para Dios. ¿Entienden? Entonces, tenemos que trabajar mucho en nuestras vidas. Acuérdense que pecadores somos y abogados tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pero siempre y cuando nos arrepientamos y vengamos ante la presencia de Él y le pidamos perdón y comencemos de nuevo. Él siempre que perdonaba a alguien y sanaba a alguien, ¿qué le decía? Vete, tu fe te ha sanado, pero no peques más. No vaya a ser que te vaya a llegar una cosa peor. Entonces nosotros ya conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos su mandamiento, y si decimos que somos hijos de Él y que le conocemos, pero si no guardamos sus mandamientos, estamos fritos. Nos estamos haciendo el mentiroso. Por eso dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Si el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestras vidas, nunca es tarde. Siempre es tiempo para empezar nuevamente, ¿verdad? Reconciliarnos con Dios y decirle que Él nos dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para poder llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Ya hemos escudriñado la palabra de Dios, hemos escudriñado la historia y todo. Entonces sabemos cómo anduvo, sabemos cuál fue el plan de Dios en su vida para que Él estuviera aquí en la tierra. Entonces, si ya sabemos, ahora nosotros tenemos que empezar a caminar como Él anduvo, como Él nos enseñó y nos dejó la muestra. Por eso dice en Mateo 7, 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Acuérdense que Cristo viene y viene pronto. Dice la palabra de Dios que el hacha ya está a los pies de los árboles malos, que van a ser cortados y echados al lago del fuego. Entonces nosotros tenemos que empezar a ponernos a cuenta con Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Si traen a Zoe y Adrián rapidito, les dije que no se fueran. Vamos a ponernos de pie, vamos a dedicarles unos minutitos a Dios para que tengamos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Ese es el propósito de venir a los servicios, de venir a la casa de Dios. Tenemos que venir a reconciliarnos, tenemos que venir a ponernos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque acuérdense que decía que si alguno pecare, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero si pecamos y pecamos y nunca vinimos al abogado, ¿qué pasa cuando nos dan un ticket y no vamos a corte? Y nos dan otro y no vamos a corte. Y llega el tiempo en que nos agarran y nos meten ¿a dónde? A la cárcel. Y ahí sí estamos, oh, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Entonces, nuestro deber es
venir ante la presencia de Dios a reconciliarnos con Él. Todos cometemos pecados. Todos. Acuérdense que dice la palabra de Dios en su palabra que no hay ni siquiera un solo santo. Solamente Él. Pero en Él nosotros somos justificados, ¿verdad? Y si realmente el amor de Él está en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nuestra vida. Entonces vamos a cantar nomás un canto y sí, y sí, para nosotros tener la oportunidad de venir con Él. Si quiere pasar, puede pasar. Si no, ahí mismo en su lugar, acuérdense que cuando están 2 o 3, el Espíritu de Dios ahí está, ¿verdad? Nosotros tenemos que creerlo, tenemos que tener la convicción y tenemos que aceptar el perdón que Él nos da, el perdón que Él nos ofrece. Acuérdense que Él nos perdona, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir.